puesto que la serie de eventos registrados en el capítulo 6 del libro de Esther, revelan de manera sobresaliente cómo usa Dios soberanamente las circunstancias más comunes para lograr su propósito, las veremos más detalladamente. Una fatídica noche, el rey Jerjes no podía dormir, por lo cual pidió que le trajeran y le leyeran el libro de las crónicas de su reino. En el transcurso de la lectura, salió a la luz que Mardoqueo, quien estaba en peligro de ser ahorcado a la mañana siguiente, tiempo atrás había informado de un complot para asesinar al rey. Al preguntar qué reconocimiento se le había otorgado, encontró que no se le había hecho nada. Entonces el rey decidió honrarlo de inmediato y, resultó que el mismo hombre que había determinado colgar a Mardoqueo, terminó haciendo efectivo el edicto del rey para honrarle públicamente. Considere qué tuvo que suceder para salvar a Mardoqueo de la horca. ¿Por qué el rey no durmió esa noche? Porque, entonces, pidió que le leyeran un simple registro de hechos en lugar de pedir que le tocaran música suave para arrullarlo y dormirse. Y cuando le leyeron el libro de las crónicas de su reino, ¿por qué se le ocurrió al lector leer esa sección en particular donde se registraban las acciones de Mardoqueo? ¿Acaso no había incontables posibilidades de que aquel hubiera escogido cualquier otra porción de los anales del imperio persa? El rey escuchó acerca del servicio que Mardoqueo había prestado, y preguntó cómo se le había recompensado. ¿Por qué el rey no recompensó a Mardoqueo en el momento en que le salvó la vida? ¿Por qué de repente decidió hacer algo? ¿Por qué el malvado Amán apareció en ese momento para pedirle permiso de colgar a Mardoqueo? ¿Por qué Jerjes le preguntó a Amán qué se debería hacer para honrar al hombre de tal manera que él no se diera cuenta, haciendo que Amán pensara que él era quien iba a ser honrado? La respuesta a todos estos interrogantes es que Dios estaba dirigiendo soberanamente los eventos de esa noche para salvar a su pueblo. Sin embargo, la pregunta que naturalmente surge es, ¿dirige Dios siempre los sucesos de mi vida para mi bien? Si aceptamos que el resultado poco usual de los sucesos de Esther se debió a la mano soberana de Dios, estamos justificados al concluir que Dios siempre dirige las circunstancias de nuestras vidas para cumplir su propósito. De acuerdo con Romanos 8:28, la respuesta es un fuerte sí. El versículo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Énfasis del autor. Esa garantía de que Dios trabaja en todos los eventos de nuestras vidas es lo que le da sentido a la exhortación de Pablo: dad gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Cómo le podríamos dar gracias a Dios por todas las circunstancias de nuestras vidas, si Él no estuviera obrando en ellas para nuestro bien? Dios hace lo que a Él le place, por lo tanto nadie puede actuar, ni ninguna circunstancia puede ocurrir fuera de los límites de su voluntad soberana. Pero este es solo un lado de su soberanía. El otro, que es de igual importancia para nuestra confianza en Él, consiste en que ninguno de sus planes se puede frustrar. Dios hace lo que quiere, solo como Él lo quiere, y nadie puede frustrar sus planes o truncar sus propósitos. De nuevo, puesto que es un concepto difícil de aceptar, y con frecuencia muy discutido, será útil considerar varios pasajes de las Escrituras que tratan este tema. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Sal 115:3. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 14:27. Aun antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Isaías 43:13, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga, ¿qué haces? Deuteronomio 4:35. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ef. 1:11. Ningún plan de Dios se puede impedir. Cuando Él actúa, nadie puede echarlo atrás, detener su mano o pedirle cuenta de sus actos.
Dios hace lo que quiere, solo como Él quiere, y resuelve cada evento de acuerdo a su voluntad. Dicha afirmación total y absoluta de la soberanía de Dios nos aterraría si fuera lo único que supiéramos de Él. Pero Él no es solamente soberano sino perfecto en el amor e infinito en sabiduría. Como vimos en el capítulo 2, el rabino Kushner le atribuyó una parte de la soberanía a la naturaleza. Él dijo: la naturaleza está moralmente ciega, sin valores, se agita siguiendo sus propias leyes, sin importarle a quién o qué se lleva a su paso. Pero Dios sí se preocupa y ejerce su soberanía para la gloria suya, su bien y el de su pueblo. Pero, ¿cómo se relaciona este aspecto de su soberanía, es decir, que Dios hace lo que le place, con nuestra confianza en Él? ¿Por qué es algo más que una simple afirmación abstracta acerca de Dios para ser debatida por los teólogos, una afirmación que tiene poca relevancia en nuestras vidas diarias? La respuesta es que Él tiene un propósito y un plan para usted, y tiene el poder para llevarlo a cabo. Una cosa es saber que ninguna persona o circunstancia fuera de su control soberano puede tocarnos. Y otra es saber que nadie, ni ninguna circunstancia, pueden frustrar su propósito en nuestras vidas. Dios tiene un gran propósito para todos los creyentes: hacernos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos 8:29. También tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, el cual constituye su plan único y a la medida para nuestra vida individual, ver Efesios 2:10. Y su voluntad cumplirá ese propósito. Como dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Puesto que sabemos que Dios está dirigiendo nuestras vidas a un fin, y que Él es soberanamente capaz de dirigir los eventos de ellas hacia ese fin, podemos confiar en Él. Podemos encomendarle no solo el resultado final de nuestras vidas, sino también todos los eventos y circunstancias intermedios que nos llevarán a ese resultado. De nuevo, es difícil para nosotros apreciar la realidad de Dios actuando soberanamente en nuestras vidas, porque no lo vemos haciéndolo. En cambio, si nos vemos a nosotros mismos o a otras personas actuando, los acontecimientos sucediendo, y evaluamos esas acciones y eventos de acuerdo con nuestras preferencias y planes, nos vemos influenciando, o tal vez, controlando o siendo controlados por las acciones de otras personas, y no vemos a Dios obrando. Pero sobre todas las acciones y eventos de nuestras vidas, Dios tiene el control haciendo lo que Él quiere entre dichos eventos a pesar de ellos, o a través de ellos. José fue vendido como esclavo por sus hermanos. En sí ese fue un acto maligno, pero, a su debido tiempo, José reconoció que Dios estaba obrando por medio de las acciones de sus hermanos. Por eso él les pudo decir: así pues, no me enviasteis aquí vosotros, sino Dios. Génesis 45:8. José reconoció la mano de Dios en su vida dirigiendo soberanamente todos los eventos para originar su plan para él. Tal vez usted y yo nunca tengamos el privilegio en esta vida de ver un resultado tan obvio del plan de Dios para nosotros, como lo vio José. Pero su plan y su resultado para nosotros, no es menos firme, ni menos cierto de lo que fue para José. Dios no nos dio el relato de su vida solo para informarnos, sino también para animarnos. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos 15:4. Lo que Dios hizo por José, lo hará por nosotros, pero para conseguir el consuelo y estímulo de esta verdad que Dios ha provisto, debemos confiar en Él, y aprender a vivir como Él dijo. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Uno de los pasajes bíblicos que ha sido muy significativo para mí por varios años es Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque estas palabras fueron dirigidas a la nación de Judá en su cautiverio, expresan un principio acerca de Dios, el cual es reafirmado en otras partes de la Biblia. Dios tiene un plan para usted, y puesto que es su plan, y nadie puede desviarlo, entonces puede tener la esperanza y el valor. Usted puede confiar en Dios. Desde nuestra posición limitada, nuestras vidas están marcadas por una infinita serie de posibilidades. Con frecuencia, en lugar de actuar como planeamos, nos encontramos reaccionando mal ante una inesperada serie de eventos. Hacemos planes y con frecuencia somos forzados a cambiarlos.
Pero con Dios no hay eventualidades, pues el cambio inesperado de planes es parte de su plan. Él nunca se sorprende, y nunca lo cogemos fuera de guardia o frustrado por sucesos inesperados. Él hace lo que quiere, y eso siempre es para su gloria y nuestro bien. Nuestras vidas también son obstruidas con muchos sí solos. Si solo hubiera hecho esto o si solo no hubiera sucedido. Pero de nuevo, Dios no tiene sí solos. Dios nunca comete errores. Él no tiene excusas. Por eso el Salmo 18:30 expresa: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Podemos confiar en Dios, pues Él es merecedor de nuestra confianza. Así como vimos en el libro de Esther el soberano cuidado de Dios para su pueblo, también el corto libro de Ruth nos muestra a Dios obrando con el fin de llevar a cabo el plan trazado para un miembro de su pueblo. En un sentido, Ruth es más ilustrativo que Esther, porque nos da una idea del obrar soberano de Dios en circunstancias más cotidianas que las descritas en el libro de Esther. Como usted recordará, Ruth era la nuera viuda de Noemí, quien pronunció las conocidas palabras: a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. El pasaje de Ruth 2:1-10 nos ayuda a ver a Dios obrando en la vida de ella. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra, y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Para concluir rápidamente el relato, Ruth se casa con Booz, llegando a ser la bisabuela del rey David, y una de las 4 mujeres mencionadas en el relato donde Mateo presenta la genealogía de nuestro Señor, Mateo 1:16. Observe en el pasaje citado, 4 eventos clave para empezar el proceso de Ruth y convertirse en la esposa de Booz. Cuando ella salió a cosechar en los campos, hubiera podido hacerlo en cualquiera de ellos. El versículo 3 dice: y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Es decir, Dios la llevó al campo correcto. Pero todavía tenía que conocer a Booz. Entonces el versículo 4 dice: y he aquí que Booz vino de Belén. Dios, quien controló la dirección de Ruth para que se le ocurriera ir al campo de Booz, controló a su vez el tiempo de Booz para que fuera a revisar su cosecha justo en el momento en que Ruth estaba allí. Pero todavía Ruth debe ganar la atención y el favor de Booz. Indudablemente muchos pobres recogieron del campo de Booz desde que él dejó el grano que sobraba, pues era parte de la ley mosaica, Levítico 19:9-10, y por lo tanto, un evento común en la vida de Israel. Nosotros supondríamos que un terrateniente como Booz normalmente no se daría cuenta de una pobre mujer que estaba recogiendo los granos sobrantes. Pero él ve a Ruth, versículo 5, y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Finalmente, vemos que Booz responde favorablemente a Ruth, vs. 8:10. El lugar y el tiempo correcto, ser vista y ganar el favor de Booz, todos fueron eslabones claves en la cadena de eventos que finalmente resultaron en el matrimonio de Ruth y Booz. Ninguno de estos fue extraordinario, y todos aparentemente solo sucedieron, pareciendo apenas coincidencia en una historia romántica.
Pero los lectores respetuosos de la Escritura no pueden dejar de ver la mano soberana de Dios organizando aquellas circunstancias cotidianas para cumplir su propósito. Noemí, aunque en el momento no era consciente del plan futuro de Dios para Ruth y Boz, le atribuye los eventos a él. Ruth 2:20. Los relatos de Esther, Mardoqueo, Ruth y Boz tienen el mismo feliz término, y vemos la mano de Dios obrando en esos eventos. Pero, ¿qué sucede cuando el relato no tiene un final feliz? ¿Ahí también es Dios soberano? Esta es la pregunta crucial. Es fácil confiar en Él cuando el proceso de los eventos resulta como deseábamos, y aún así, con frecuencia, nuestra fe titubea durante el proceso hasta que conocemos el resultado. Considere por ejemplo, el relato de Hechos 12, sobre los apóstoles Jacobo y Pedro cuya estrecha relación precedió su apostolado porque eran socios en el negocio, la pesca, LC. 5:10. Fueron llamados al mismo tiempo por Jesús para que dejaran su negocio, y lo siguieran. Mateo 4:18-22. Ambos, juntamente con Juan, eran parte del círculo de Jesús. Pero en Hechos 12, les sucedieron eventos radicalmente diferentes. Jacobo es condenado a muerte, y a Pedro milagrosamente le es perdonado el mismo destino. Póngase en el lugar de la esposa de Jacobo y la de Pedro. La una se lamenta por la muerte de su esposo. La otra se regocija por la liberación milagrosa del suyo, y en la soberanía de Dios. Pero ¿qué de la esposa de Jacobo? ¿Sería que Dios era menos soberano en la muerte de Jacobo que en la liberación de Pedro? ¿Será que Dios es soberano solamente en las circunstancias buenas de nuestras vidas? ¿No es soberano también en los tiempos difíciles, y cuando nuestros corazones están afligidos por el dolor? La Biblia nos enseña que Dios es soberano en lo bueno y en lo malo. Considere lo siguiente. En el día del bien goza del bien. Y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Eclesiastés 7:14, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Isaías 45:7. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Lamentaciones 3:38, estos tres pasajes establecen claramente lo que se enseña en principio en todo el resto de la Biblia. Dios controla el bien y el mal. Dios no mira de lado o es tomado por sorpresa cuando la adversidad nos golpea. Él tiene el control de esa adversidad, dirigiéndola para su gloria y nuestro bien. Volvamos a la esposa de Jacobo. Ella también debe confiar en Dios y su control soberano sobre la vida y muerte de su esposo. Confiar en Dios no significa que no sufra dolor, que su corazón no esté dolido. Significa que en medio de su dolor y angustia pueda decir: Señor, yo sé que tú tenías el control de este espantoso evento. No entiendo por qué permitiste que sucediera, pero confío en ti. Fácilmente admito que es difícil creer que Dios tenga el control cuando estamos en medio de la ansiedad, el dolor o la angustia, pues he luchado con esto muchas veces. Debido a mi trabajo, muchos de mis escritos se han realizado en forma intermitente, unas horas aquí y otras allá. Por eso, este capítulo en particular fue escrito y reescrito en un período de 6 semanas o más, y durante ese tiempo tuve que experimentar la soberanía de Dios en 2 ocasiones. En cada una de ellas me di cuenta de que sabía la verdad con respecto a su soberanía. Lo que tuve que hacer fue decidir si iba a confiar en Dios, aun cuando mi corazón sufriera. De nuevo noté que así como debemos aprender a obedecer a Dios una por una nuestras elecciones, también debemos aprender a confiarle una por una nuestras circunstancias. Confiar en Dios no es cuestión de mis sentimientos sino de mi voluntad. No siento deseos de confiar en Él cuando la adversidad me golpea, pero puedo elegir hacerlo aun cuando no lo desee. Sin embargo, ese acto de voluntad se debe basar en la creencia, y está en la verdad. La verdad en la que debemos creer es que Dios es soberano. Él hace su buen propósito sin ser frustrado, y dirige y controla todos los eventos y todas las acciones de sus criaturas tal forma que nunca pueden actuar fuera de su voluntad soberana. Debemos creer y aferrarnos a esto cuando enfrentemos la adversidad y la tragedia, si queremos glorificarle confiando en Él. Diré lo siguiente tan amable y compasivamente como pueda. Nuestra prioridad en momentos de adversidad es honrar y glorificar a Dios confiando en Él.
tendemos a hacer que la prioridad sea obtener alivio de nuestros sentimientos de dolor, desilusión o frustración. Este es un deseo natural, y Dios ha prometido darnos gracia suficiente en las pruebas, y paz para nuestras ansiedades. 2 Corintios 12, 9, Phil. 4, 6, 7. Pero así como su voluntad es tener prioridad sobre nuestra voluntad, Jesús mismo dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39, también su honor es tener prioridad sobre nuestros sentimientos. Honramos a Dios al escoger confiar en Él aun cuando no entendemos lo que está haciendo o por qué ha permitido que algunas circunstancias adversas ocurran. Cuando buscamos la gloria de Dios, debemos estar seguros de que Él tiene como propósito nuestro bien y que no se detendrá para cumplirlo. Una palabra de precaución: este capítulo es duro, y por lo tanto se debe leer, estudiar y orar cuando la vida es más o menos rutinaria, y se debe almacenar o guardar en nuestros corazones. Sal. 119, 11, para el tiempo de adversidad, cuando tengamos que recurrir a esa verdad. Sobre todo, debemos ser muy sensibles para instruir a alguien acerca de la soberanía de Dios, y animarlo a confiar en Él en medio de la adversidad y el dolor. Es mucho más fácil confiar en la soberanía de Dios cuando es otra persona la que está sufriendo. Necesitamos ser como Jesús, de quien se dijo: la caña cascada no quebrará. Mateo 12, 20. No nos sintamos culpables de romper una caña cascada, un corazón duro, con un tratamiento insensible sobre la fuerte doctrina de la soberanía de Dios. 4. La soberanía de Dios sobre las personas: así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21, 1, Filipenses 2, 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hebreos 4, 13, discierne los pensamientos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Nehemías ora y Dios le pone gracia ante el rey. Nehemías 2, 4, 8, Faraón y los israelitas. Imagínese usted mismo en esta situación. Ha estado trabajando para alguien durante toda su vida, su jefe ha sido extremadamente cruel, el salario solo le alcanza para sobrevivir, se siente pisoteado y oprimido, pues prácticamente, no es más que un esclavo. De repente, es eximido de esa insoportable situación, libre para empezar una nueva vida. Solo hay un problema, y es que no tiene medios económicos, no puede hacer un viaje, sus recursos no le permiten empezar de nuevo en otra parte, beneficiarse de esta increíble oportunidad. Entonces, usted se dirige a su jefe y le pide dinero para el viaje y para empezar de nuevo. Por sorprendente que parezca, la cantidad que le entrega es tan grande, que él queda pobre. Esto parece un engaño, y suena como un relato infantil con un final feliz, de esos que nunca ocurren en la vida real. Solo que este sí sucedió. No exactamente con los detalles que he usado, pero sí en principio. Esta historia ocurrió en realidad y está registrada para nosotros en la Biblia, en el libro del Éxodo. Los israelitas eran el pueblo cruelmente oprimido, forzado a hacer ladrillos sin paja. De repente Dios interviene en sus vidas, y el faraón dice: salgan. Pero ellos no tenían recursos para hacer el viaje y empezar de nuevo, ya que eran indigentes. Dios había previsto este problema, y tenía planeado superarlo. Por lo tanto, le dijo a Moisés: y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro, y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Y despojaréis a Egipto. Ex. 3, 21, 22. Y lo que Dios prometió en realidad sucedió. Éxodo 12, 35, 36, dice: hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, y de oro, y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Dios impulsa al pueblo. Los egipcios procedieron en forma totalmente opuesta al comportamiento humano normal. Voluntaria y libremente dieron cuanto pidieron, a los que hasta ahora habían sido sus esclavos. Tanto, que dice que los israelitas saquearon a los egipcios. El significado usual de saquear es robar, coger o tomar por la fuerza.
Aunque en realidad los egipcios se saquearon a sí mismos, lo hicieron porque Dios había dado gracia en sus corazones hacia los israelitas. ¿Cómo lo hizo Dios? No sabemos. Solo conocemos lo que el texto nos dice. Es obvio que los egipcios actuaron libre y voluntariamente. Pero lo hicieron, pues el texto dice: dio gracia al pueblo, los israelitas, delante de los egipcios. De alguna forma misteriosa Dios se movió en sus corazones para que ellos, por libre elección, hicieran exactamente lo que Él había planeado. Dios intervino soberanamente en los corazones, deseos y voluntades, para cumplir su propósito con los israelitas. Todos encontramos que nosotros y nuestro futuro están aparentemente en las manos de otras personas. Sus decisiones o acciones determinan si logramos una buena o mala calificación, si somos ascendidos o despedidos, si nuestras carreras tienen éxito o fracaso. No estoy pasando por alto nuestra responsabilidad en estas circunstancias, pero todos sabemos que aun cuando, por decirlo así, hemos hecho lo mejor, todavía dependemos de la aprobación o rechazo de ese profesor, jefe u oficial. Desde un punto de vista humano, estamos frecuentemente en manos de otras personas y sus decisiones o acciones. Algunas veces aquellas decisiones son benévolas y acertadas, otras son perjudiciales o descuidadas. Pero de cualquier forma nos afectan, y por lo general, de manera significativa. ¿Cómo debemos responder cuando nos encontramos aparentemente en manos de otra persona, o cuando necesitamos una decisión o acción favorable por parte de ella? Podemos confiar en que Dios tiene el poder para obrar en su corazón, y llevar a cabo su plan para con nosotros. Imagínese que alguien puede hacernos daño, arruinar nuestra reputación o poner en peligro nuestra carrera. Podemos confiar en que Dios interviene en el corazón de esa persona para que no lleve a cabo su malvada intención. De acuerdo con la Biblia, la respuesta en ambos casos es sí. Podemos confiar en Él, quien interviene con soberanía en el corazón de las personas para que tomen decisiones y ejecuten acciones que cumplan su propósito en nuestras vidas. Dios lo hace de tal manera que ellas deciden y ejecutan los planes de Él por su propia voluntad y elección. Descubro que esa temeraria afirmación acerca de la soberanía de Dios me coloca en una trampa teológica. Muchas personas están preparadas para poner la soberanía de Dios por encima de circunstancias naturales e impersonales, como por ejemplo, una falla mecánica de un avión. Después de todo, la naturaleza no tiene voluntad propia, y Dios es libre de obrar a través de sus leyes físicas como Él quiera. Pero negamos su soberanía sobre las determinaciones y acciones de las personas. Esta consideración acerca de la soberanía de Dios les parece a muchos que destruye la libre voluntad del hombre, convirtiéndolo apenas en un títere en el escenario de Dios. Los cristianos han discutido y debatido este aspecto a través de las épocas. No me ilusiono pensando que voy a agregar un nuevo conocimiento o idea a este asunto, pero tampoco lo podemos ignorar. El tema acerca de la influencia controladora de otras personas sobre nuestras vidas, es muy interesante como para omitirlo en un libro que habla de la confianza en Dios. Si Dios no es soberano en las decisiones y acciones de otras personas cuando nos afectan, entonces, hay una mayor área de nuestras vidas donde no podemos confiar en Él, como por ejemplo, cuando somos abandonados para valernos por nosotros mismos. Por lo tanto, dejemos de lado por un momento el problema teológico, y examinemos las Escrituras. ¿Nos dan ellas alguna garantía para creer que en efecto Dios interviene soberanamente en la mente de las personas con el fin de que decidan o actúen en cierta forma, y así poder cumplir su plan trazado para con nosotros? ¿Permite Dios que las personas tomen decisiones que nos favorecen y las frena para tomar aquellas que nos podrían hacer daño? Igual sí. Apocalipsis 17:17. 2 Tesalonicenses 2:11. Quizá la afirmación bíblica más clara de que Dios influye soberanamente en las decisiones del pueblo se encuentra en Proverbios 21:1. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Charles Bridges, en su exposición sobre Proverbios, establece la verdad general de la soberanía de Dios sobre los corazones de toda la gente es enseñada por la más fuerte ilustración, su incontrolable dominio sobre la más absoluta de las voluntades, el corazón del rey.
En nuestra época de escasas monarquías, cuando los reyes y reinas son por lo general figuras decorativas, puede ser difícil para nosotros apreciar toda la fuerza de Elia que Charles Bridges está hablando al decir que el corazón del rey era la más absoluta de todas las voluntades. Pero en la época de Salomón, el rey era el monarca absoluto, y no había un cuerpo legislativo aparte para hacer leyes que no le convinieran, o una corte suprema que lo restringiera. La palabra del rey era ley. Su autoridad sobre su reino era incondicional y sin límites. Dios aún controla el corazón del rey, y la voluntad terca del más poderoso monarca sobre la tierra es dirigida por él tan fácilmente como el granjero encauza la corriente del agua en sus canales de irrigación. El argumento entonces, es del mayor al menor. Si Dios controla el corazón del rey, también lo hace con el de cualquier otro. Todos nos debemos mover ante su influencia soberana. Ya lo hemos visto demostrado en el proceder de los egipcios hacia los israelitas. También lo vemos en el relato de Ciro, rey de Persia, cuando emitió un decreto para permitir que los judíos volvieran a Jerusalén a reconstruir el templo. Esdras 1:1 dice: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito. El texto dice claramente que el rey Ciro emitió un decreto porque Dios movió su corazón. Humanamente hablando, el destino del pueblo de Dios estaba en las manos del más poderoso monarca de esa época, pero en verdad estaba completamente en las manos de Dios, quien tenía el poder de controlar soberanamente las decisiones de aquel rey. Dios, hablando a través del profeta Isaías, nos muestra claramente su obra en el corazón de Ciro. Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Isaías 45:4-5. No es necesario que una persona reconozca el control soberano de Dios en su corazón o incluso que acepte su existencia, pues ni los egipcios ni Ciro pretendían obedecer la voluntad revelada de Dios. Ellos solamente obraron como su corazón les dictó, puesto que estaban dirigidos por Dios. Al ver a Ciro, y la respuesta de los judíos a su decreto, observamos otro ejemplo del control de Dios en los corazones de la gente. Esdras 1:5 dice: Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ciro pudo emitir un decreto, pero todavía se necesitaba una respuesta de los judíos. Algunos de ellos debían tomar la decisión de dejar las comodidades de sus alrededores, ya que habían estado allí 70 años, casi 2 generaciones, para emprender el arduo y peligroso viaje de regreso a Jerusalén, y comenzar la prolongada y difícil tarea de reconstruir el templo. ¿Cómo se aseguró Dios de que sucedería? Él se movió en los corazones de algunas personas, a quienes años más tarde vemos regocijándose porque Dios había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios. Esdras 6:22. Este fue un monarca posterior al rey Darío. Por lo tanto, Dios movió el corazón de 2 gobernantes, uno para iniciar el proyecto, y otro para continuarlo, a tiempo que dirigió los corazones de algunos de los judíos para que respondieran. Dios motiva a los individuos para que cumplan su propósito. Otro ejemplo de la influencia de Dios en el corazón de las personas, lo vemos en el jefe de los eunucos cuando Daniel resolvió no contaminarse con la comida de la mesa del rey, alimento espiritualmente contaminado por haber sido ofrecido primero a los ídolos, y por ser de animales que los judíos no debían comer. Daniel entonces, pidió permiso al jefe para no contaminarse. La escritura luego dice: Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, Daniel 1:9. La petición de Daniel para el jefe era muy difícil, tanto, que la primera preocupación fue por su propia vida si aceptaba, 10. Sin embargo, se la concedió, y lo hizo porque Dios primeramente había movido su corazón para mostrar aprecio y simpatía hacia Daniel, y porque su corazón en realidad estaba en manos del quien lo dirigió según su voluntad. Un ejemplo final de la escritura será suficiente para mostrar que Dios controla soberanamente las vidas, de los cristianos y de los que no lo son. Pablo dijo de su colaborador Tito:
Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues él la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. 2 Corintios 8, 16, 17. Pablo atribuye las acciones de Tito tanto a Dios, quien puso en su corazón interés por los corintios, como a él mismo, quien también actuó con entusiasmo y por su propia iniciativa, libremente, pero bajo el misterioso y soberano impulso de Dios. Dios refrena a las personas. Hemos visto que Dios puede y se mueve en los corazones de la gente para que se muestre favorable hacia nosotros, cuando esto sirve para llevar a cabo sus propósitos. Pero hay otra importante dimensión de su soberanía en los corazones, y es que, cuando es necesario, les impide tomar decisiones y realizar acciones que los lastimarían. Un incidente en la vida de Abraham ilustra lo anterior. Por temor a perder la vida, Abraham mintió acerca de su esposa Sara, diciendo que era hermana, y como resultado Abimelech se iba a casar con ella. Dios, sin embargo, lo impidió, y le dijo: y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Génesis 20, 6. Dios no refrenó a Abimelech física o circunstancialmente, sino a través de su mente. Por alguna razón, que de seguro Abimelech no comprendió, no consumó una relación física con Sara. Dios intervino con soberanía y protegió la pureza moral y física de Sara, quien fue la madre del hijo prometido de Abraham. Dios pudo haber intervenido circunstancialmente para preservar la pureza de ella, pero prefirió hacerlo en la mente de Abimelech de una forma que solo él conoce, y lo refrenó a través de su voluntad. ¿Sabía Abimelech que Dios lo estaba deteniendo? No, la escritura solo dice que él no se había llegado a ella. V4. Él decidió por su propia voluntad no llegarse a Sara, pero su elección estaba bajo el control soberano de Dios. Este hecho es aún más sorprendente si consideramos que por su incredulidad y pecado Abraham había puesto a Sara en esta difícil situación. Dios en realidad no excusó el pecado de Abraham, pero no por eso dejó de intervenir en la mente de Abimelech para evitar sus graves consecuencias. En otra ocasión el nieto de Abraham, Jacob, partió con su familia de Siquem a Betel. Dos de los hijos de Jacob acababan de cometer un horrendo acto contra el pueblo, y se esperaba que buscaran venganza. Pero Génesis 35, 5, dice: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Terror o miedo es un estado de la mente con frecuencia inducido por algunas circunstancias externas. En este caso no parece haber alguna circunstancia externa que motivara semejante terror, pues la verdad era exactamente lo opuesto. Efectivamente, en versículos anteriores a Génesis 35, 5, Jacob había dicho: teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Génesis 34, 30. No había razón para que los canaanitas no arremetieran contra Jacob y su familia para vengar el crimen de los hijos de este, excepto que Dios los detuviera mediante el temor que racionalmente no se podía explicar. Tratando nuevamente acerca de los constructores de templos que vimos con anterioridad en el libro de Esdras, encontramos otro ejemplo de la mano restrictiva de Dios. Antes de que el rey Darío emitiera su decreto ordenando que la reconstrucción del templo no se detuviera sino que por el contrario, fuera ayudada por el tributo, Esdras 6, 6, 10, el gobernador y otros oficiales habían cuestionado la autoridad de los judíos para reedificar el templo. Ellos pudieron haber suspendido la obra de la casa de Dios hasta recibir la orden del rey, pero no lo hicieron. ¿Por qué? La escritura dice: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Esdras 5, 5. Una de las más fuertes ilustraciones sobre la restricción de Dios a las personas, se da en Éxodo 34, 23, 24. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio. Y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Dios mandó a todos los hombres a suspender sus actividades normales 3 veces al año para que se presentaran ante él.
Para nosotros entender el significado de esta orden, tendríamos que verlo como si hoy en día nuestra nación interrumpiera simultáneamente el comercio, todas sus actividades educativas, y lo más crucial de todo, su personal militar, para reunir 3 veces al año en una gigantesca asamblea a toda esa gente. Fácilmente podemos ver qué tan vulnerable e indefenso quedaría nuestro país ante poderes hostiles durante esos 3 periodos del año. Eso fue lo que Dios le ordenó hacer a Israel. Pero junto con el mandato también le prometió que nadie codiciaría su tierra durante las épocas en que estuvieran totalmente indefensos, y no solo ninguna otra nación los atacaría, sino que no desearían hacerlo. Codicia, que es el perverso deseo de poseer algo que le pertenece a otro, es una de las emociones más profundamente arraigadas en el corazón humano. El apóstol Pablo, que como fariseo podía hablar de su perfecta observancia de la ley de Dios, Filipenses 3:6, finalmente es expuesto como un pecador por el mandamiento no codiciarás, ver Romanos 7:7-8. Él se podía abstener de robar, pero no de codiciar. Dios dijo que ninguna otra nación codiciaría la tierra de los israelitas, aun durante el tiempo en que estarían vulnerables e indefensos. Dios puede frenar no solo las acciones de las personas sino también sus más profundos y arraigados deseos. Ninguna parte del ser humano es impenetrable para el soberano, pero misterioso control de Dios. He usado varias ilustraciones de las Escrituras para afirmar que Dios se mueve en el corazón de la gente, ya sea en forma positiva para hacer que cumplan su voluntad, o negativa para impedir que hagan lo que es contrario a esta. Con mucha frecuencia, sin embargo, tendemos a leer estos relatos como simples historias bíblicas sin relacionarlos con nuestras vidas o situaciones. Pero, como ya hemos visto, Pablo dijo, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos 15:4. Los relatos que nos muestran a Dios moviendo a los egipcios para proveer a los israelitas, y deteniendo las naciones vecinas para impedir que los invadieran, están escritos para enseñarnos y fortalecernos al saber que Él ejerce su soberanía para nuestro bien. ¿Permite Dios el mal? Por supuesto, Dios no siempre detiene las acciones malvadas y peligrosas de otros hacia su pueblo. Podemos verlo en la narración de la reconstrucción del templo. Hubo un período de 10 años aproximadamente, cuando el proyecto se detuvo debido a la oposición de los enemigos de los judíos, ver Esdras 4:6-24. No sabemos por qué Dios permitió a los enemigos de su pueblo tener éxito en una ocasión, y en otra los refrenó. Es suficiente saber que Dios puede detener los actos peligrosos de otros hacia nosotros cuando es su voluntad soberana. Dios, en su infinita sabiduría y amor, desea que al final el bien supere el mal. El tradicional y tan frecuentemente citado relato de José ilustra muy bien esta verdad. Cuando los hermanos de José decidieron venderlo como esclavo, Dios no los detuvo, y tampoco a la esposa de Potifar cuando lo acusó injusta y maliciosamente. Pero Dios en su tiempo cambió estas circunstancias, pues estaba dirigiendo los actos malvados de las personas exactamente como lo había planeado para lograr su propósito a través de José, quien al final pudo reflexionar sobre los difíciles eventos, y dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Acerca del suceso de José, el profesor Berkouwer dijo: sus hermanos idearon y ejecutaron los planes, movidos por los celos. Estos siguieron irrevocablemente su curso escogido, el malvado proyecto logró su realización histórica. Pero los eventos históricos son producto de la voluntad divina. Las buenas intenciones de Dios siguieron el dañino camino de los hermanos o, por el contrario, los hermanos inconscientemente continuaron el camino que Dios había trazado, pues ellos trabajaban a su servicio. El propósito de Dios iluminó el horizonte del mal, los celos y la actividad malintencionada. Comentando sobre los mismos eventos, Alexander Carson dice: de la historia de José podemos ver que la misma circunstancia puede venir del hombre, desde un punto de vista, y de Dios, desde otro punto de vista. Y que lo que el hombre puede hacer pecaminosamente para lastimar al pueblo de Dios, él puede orar a través de ellos por el bien de sus hijos.
La acción del hombre, aunque sea desde otro punto de vista, es el trabajo de Dios. Según la Biblia, como veremos a continuación, algunas veces Dios obra en los corazones de algunos para actuar con necedad, mas Sehón rey de Hesbón no quiso que pasásemos por el territorio suyo. Porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu, y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Deuteronomio 2:30. Y de nuevo, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. Josué 11:20. Reconozco que en estos dos pasajes hay algunos aspectos difíciles de comprender, pero mi propósito no es dar una explicación sino presentar una vez más la consistente enseñanza de la Biblia con relación a que Dios puede y mueve los corazones y mentes de las personas para cumplir sus propósitos. También es muy claro en estas citas, que Dios lo hace sin violar o restringir sus voluntades, y por el contrario, opera de forma misteriosa en ellas para lograr sus propósitos. No hay duda que Sehón y los reyes cananitas hicieron exactamente lo que las escrituras dicen. Dios permitió que actuaran de acuerdo con su propósito. Él nunca pierde porque no puede encontrar quien lo ayude a realizar sus planes. Y se mueve en los corazones de los individuos, sean cristianos o no, para que actúen y por su propia voluntad lleven a cabo los planes de Él. ¿Necesita el aprecio de algún profesor para conseguir una buena recomendación para trabajar? Si ese trabajo es el plan de Dios para usted, Él puede y moverá el corazón de ese profesor para obtener el trabajo. Depende de su jefe u oficial, para un ascenso. Dios se moverá en su corazón de una u otra forma, dependiendo del plan que Él tenga para usted. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla, y a aquel enaltece. Sal. 75:6-7. Que lo asciendan o no, está en manos de Dios, pues sus superiores son simplemente agentes para llevar a cabo el plan de Él. Ellos no son conscientes de estar cumpliendo su voluntad, y nunca pretenderían hacerlo, a menos que sean cristianos que sinceramente estén buscando cumplirla, pero eso no altera el resultado en su vida. Puede confiar en Él en todas las áreas de su vida cuando dependa de la aprobación o desaprobación de otra persona, en cuyo corazón se moverá para cumplir su propósito en usted. El problema de la soberanía de Dios. Anteriormente le pedí que dejara de lado el problema que surge por la afirmación de la soberanía de Dios sobre las personas, pero ahora lo analizaremos brevemente. Al hacerlo será de gran ayuda recordar que los escritores bíblicos nunca parecieron estar conscientes del problema, excepto por una afirmación de Pablo en Romanos 9:19-21, la cual parece crear más problemas para nosotros en lugar de resolverlos. Por lo tanto, aunque la Biblia afirma la soberanía de Dios, y la libertad y deber moral de las personas, nunca pretende explicar su relación. Al examinar este asunto hay tres verdades que necesitamos considerar. La primera es, que Dios es infinito tanto en sus métodos como en su ser. Una mente finita simplemente no puede comprender a un ser infinito más allá de lo que a propósito nos sea revelado. Debido a esto, algunos aspectos con relación a Dios permanecerán siempre como un misterio para nosotros. Uno de estos misterios es el vínculo de la voluntad soberana de Dios con la libertad y responsabilidad moral del hombre. Basil Manley, uno de los padres fundadores de la Convención Bautista del Sur, cuando comentó sobre este difícil tema en uno de sus sermones, dijo: "Las Escrituras no se encargan de explicar los misterios sino que los dejan quietos. Hay una diferencia entre dificultades y misterios. Las dificultades se pueden superar, pero los misterios no, sin una nueva revelación o con la ayuda de un intelecto superior". Creo que uno de nuestros problemas al tratar este tema es que pretendemos ver la interacción entre Dios y el hombre al mismo nivel de la interacción entre hombre y hombre. En el Salmo 50:21, Dios dice: "Pensabas que de cierto sería yo como tú", aunque el contexto de estas palabras es completamente diferente a nuestro tema, la afirmación es útil. Tendemos a creer que Dios es como nosotros, y que puede actuar en la mente humana solo de la misma forma que ella lo pueda hacer. Argumentamos, persuadimos y coaccionamos, pero no podemos someter la voluntad de una persona. Las Escrituras enseñan que Dios sí lo hace de tal forma que ella actúa libre y voluntariamente. Además, la soberanía en el aspecto humano sugiere fuerza y coacción.
personas obrando en contra de su voluntad como en la sujeción de los esclavos a sus amos, pero las Escrituras nunca nos muestran la soberanía de Dios de esta manera. La segunda verdad que debemos recordar es que Dios nunca es autor de pecado. Aunque las pretensiones y acciones pecaminosas de las personas sirvan al propósito soberano de Dios, nunca debemos creer que Él ha inducido a alguien a pecar. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1, 13, 14. Con frecuencia se afirma en las Escrituras que Dios utiliza dichas acciones de los hombres para cumplir sus propósitos, ver, por ejemplo, Génesis 50, 20, Hechos 4, 27, 28, Apocalipsis 17, 17. Pero el hecho de que las intenciones y acciones pecaminosas sirvan para la finalidad soberana de Dios, no quiere decir que Él es el autor del pecado ni hace menos culpables a quienes lo cometen. Dios los juzga por todos los pecados que Él usa para llevar a cabo sus propósitos. Esta verdad se enseña en pasajes como Isaías 10, 5, 16, el cual veremos en otro capítulo.